¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues encantados de saludarte, de colarnos en el Museo del Prado y de conocer más detalles sobre este giro, este cambio de foco que proponéis desde el museo y fijarnos en los marcos de las obras. Bueno, gracias por fijaros vosotros en el Museo del Prado, que sois siempre bienvenidos. Hoy lo que hacemos es el juego de dirigir la mirada o intentar que los visitantes dirijan la mirada a algo que no se ve pero que siempre está ahí. Es un poco como los secundarios de lujo en las grandes películas, que no eres capaz de recordarlos pero te marcan la diferencia. Entonces no es igual un marco voluminoso, un marco sencillo, un marco recargado, y la función básica del marco es dirigir la mirada del espectador o darle luz a la tela que protege y representa. También tiene una parte ornamental de las colecciones reales que querían pues la ampulosidad, mostrar todo el lujo de la corte en su momento. Hay marcos de oro, hay marcos de madera, hay marcos barrocos, hay marcos renacentistas, y lo importante es que la gente piense o descubramos, y es a lo que invitamos a los visitantes, a que presten atención a esa otra parte, a ese secundario que siempre está ahí, que no le hacemos caso, pero que marca la diferencia entre un buen cuadro y un mal cuadro. Desde luego que es curiosísimo. ¿Se podrían entender las obras de arte más famosas si fuera de contexto? Lo digo de forma literal, fuera de esos marcos. ¿Serían otras? No. La prueba es que la palabra que has utilizado, contexto, es muy importante. Es un marco, casi etimológicamente, o de ahí sale la palabra enmarcar, lo que figura el framework que dirían los ingleses, o marca el relato de lo que vamos a hablar. Y si tú estás presentando, por ejemplo, donde vamos a presentar hoy la exposición de la pintura rococó de inspiración francesa, que es muy colorista, voluptuosa, barroca, pues eso te está pidiendo casi que le pongas un marco de la misma condición, voluptuoso, exuberante, barroco. Si en cambio si estás presentando un cuadro, digamos, si fuéramos a la modernidad, un cuadro de Tapies no te pide ese tipo de marcos, o un cuadro de Miró o de Saura. Cada cuadro, para eso están los expertos, te pide un tipo de marco que realce lo que el pintor quiso decir, y cuando se cambia un marco, cambia la pintura. Esta exposición, la de los marcos de estas obras, va a convivir con otra que ya está vigente, que es la de los reversos, que también podemos disfrutar hasta marzo del año que viene, en la que, bueno, ya no nos fijamos en el marco, sino en la parte de atrás de estos cuadros, y habéis descubierto y vais a contar historias sorprendentes. Bueno, es un poco lo mismo. A veces se alinean las estrellas y se producen constelaciones, ¿no? Y esta es una de ellas. Ahora estamos invitando, hablábamos hace un momento de la importancia del marco, y Reversos, que es una exposición que ha tenido o está teniendo un gran éxito. Lo que invita, o el ejercicio que hace el museo, es a presentarte la cara B, ¿no? Como la cara B de la luna, la cara oculta de la luna, que nunca se ve, pero que también merece la pena ser conocida. Y ahí descubres desde cuadros que tenían anotaciones, caricaturas, obituarios, casi pintadas de estas que se hacían en la mili, grafitis, otros que han querido hacer un juego de trampantojos con una monja arrodillada que ha sido muy destacada en muchos medios internacionales también, porque es un trampantojo de una monja, una mujer orando, que con un juego de espejos se le ve con el hábito levantado por detrás, un juego pornográfico encargado por un embajador sueco en la corte austriaca. Un poco como el juego de las majas vestida y desnuda, pues estos pequeños guiños que te cuenta la historia, pero al final el relato es siempre el mismo. Los cuadros tienen cosas que contarte, y nosotros vamos buscando maneras de seguir generando curiosidad, pues para que los visitantes sigan disfrutando del Museo del Prado. Es fascinante cómo aprender y seguir descubriendo en obras ya conocidas por todos, pues eso que nos quieren contar a través de los marcos, a través
de esos reversos, y hablabas ahora de la historia que hay detrás de todas estas pinturas, y de historia está llena el Museo del Prado, pero es que hasta Napoleón, permíteme que vayamos ahora por este camino, ha visitado el Museo del Prado. Sí. ¿Y de qué manera? Porque la nueva obra de la nueva película de Ridley Scott, lo estamos viendo ahora en imagen en nuestras pantallas, bueno, quisieron estar allí en el Museo del Prado para presentar su obra por todo lo alto. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, vamos a ver, nosotros trabajamos en la curiosidad y nuestro oficio es contar historias, un poco como el vuestro, ¿no? Y cuando vimos todo el proyecto de esta película, en la campaña de promoción, pensamos que había un territorio en el que podíamos construir en las dos direcciones. Favorecer el conocimiento de la película, que ya iba a ser conocida, pero al mismo tiempo que esto es lo nuestro, contar una historia que la película no contaba. Y la película no cuenta la parte de España. ¿Por qué no la cuenta? Pues porque Ridley Scott ha hecho la historia, el relato o el resumen de la vida de Napoleón, que no se acaba nunca de contar, y lo ha enfocado en otro territorio. Pero nosotros pensamos que podíamos contar una historia a los ciudadanos españoles y en general en las redes sociales, que es, oiga, Napoleón nunca estuvo en el Museo del Prado, pero el Prado guarda, y yo creo que se ven aquí sobre mi hombro izquierdo al fondo, los retratos de los personajes, de los personajes históricos, de los reyes de España con los que él interactuó. Recordemos así brevemente que Fernando VII dio un golpe de Estado, una revuelta palaciega, y depuso a su padre y se hizo coronar rey. Entonces Napoleón los convocó en la isla de los Faisanes, que está ahí en la frontera entre España y Francia, y le obligó a Fernando VII a devolverle la corona a su padre, Carlos IV, y a Carlos IV le obligó a darle la corona a su hermano mayor, al hermano mayor de Napoleón, José I, luego conocido un poco por las burlas como Pepe Botella. Entonces esa historia, el cuadro guarda la historia. La película es una ficción, pero el Museo del Prado guarda la historia. Y poder volver a contar esta historia nos parece interesante, como nos parece también una ocasión de hacer el contrapunto de la parte napoleónica, militar, y todo lo que se contaba en la película, que no lo habíamos visto, pero bueno, lo que se conocía por las críticas. Hay una parte que es indisociable, que es el horror de las guerras napoleónicas y en general de las guerras, que es lo que pintó Goya como nadie. Entonces, situar a ese hipotético teórico Napoleón ante el disparate de la represión que representó Goya en los fusilamientos, nos pareció una ocasión estupenda para seguir generando curiosidad. Y de hecho hay un dato que el vídeo que hicimos, que se titulaba El Prado pone a Napoleón ante la historia, tiene 1,7 millones de visionados en redes sociales, y el tráiler de la película tiene 1,2. Esto nos lo dijeron los de Sony, lo cual quiere decir que los ciudadanos estamos encantados de que nos cuenten cosas, de aprender. Y con este vídeo pues redescubres el Prado, que hay una película, pero sobre todo sabes que las grandes obras de Goya están en el museo y que te cuentan historias que fueron verdad. Bueno, Carlos Chaguaceda, también aprendemos muchísimo cada vez que tenemos el lujo de poder hablar contigo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Museo del Prado. Invitamos a todo el mundo a esas escapaditas a Madrid. Ahora en Navidad está preciosa la ciudad, y voy a visitar como siempre el Museo del Prado. Un abrazo inmenso.